El carácter que se moldea hasta convertirlo en armadura, la aclamada personalidad que usan para brillar las celebridades es una máscara, ese conjunto de rasgos que los hacen tan populares y brillantes nunca son las cualidades naturales del individuo, son los patrones impresos por el sistema que configura las piezas de la maquinaria mediante la programación y el adoctrinamiento, un diseño que requiere de víctimas y verdugos, personas de éxito y fracasados, muchos fracasados que estén formando parte de la audiencia que aplaude. La manera de ser y estar en el mundo refleja la esencia genuina del ser humano. Su palpitar interno se traduce a una expresión que emerge en sociedad y entonces los demás perciben el alma humana a través del carácter del hombre o la mujer. Pero las personas resulta que todas se parecen a las demás por una sencilla razón. Obedecen a la autoridad arbitraria, obedecen al sistema que rige las cosas del planeta, desobedeciendo a sus propios instintos, desobedeciendo el latido de su voz interior que habla de autenticidad y autonomía, identidad y responsabilidad y conciencia del libre albedrío. Amigos y amigas, ¿quién moldea el carácter del ser humano? Los hombres y las mujeres de nuestra época, ya en su etapa infantil, van cediendo el control de sus aspiraciones a las distintas formas de autoridad que se les pone delante. Los miembros de la familia, los profesores, la policía, académicos y jefes laborales, abogados y médicos, gobierno y religión, en fin, hay un largo etcétera. Todos tienen una marcada personalidad, como el ganado al que se le imprime la insignia de propiedad. Los ciudadanos son moldeados por el tipo de entorno y los hábitos acostumbrados y la tradición cultural y familiar. ¿Es cuestión de suerte? Todos y cada uno de los que hemos aparecido de repente en este planeta realizamos un paseo por la Tierra. Durante el trayecto existencial disponemos de una oportunidad para el segundo nacimiento, ese cortar el cordón umbilical con el sistema que como una telaraña nos ha atrapado desde el instante mismo en que abrimos los ojos y respiramos en la cuna. Desde pequeños todos enfrentamos el decorado. Es un escenario programado décadas antes de nuestra llegada. Una estructura artificial que sostiene las relaciones entre unos y otros, pero que se ha convertido en las relaciones entre instituciones y países y organismos y corporaciones. Todo alejado de la mirada limpia entre seres humanos, del tacto del afecto en la caricia, en la sonrisa amable y sincera que provoca la respuesta inmediata de la otra parte. Hoy, frente al individuo, ya no hay nada natural, tan solo la inhumanidad de las máquinas y lo virtual, las necesidades de agua y alimento y un lugar tranquilo para el descanso y reponer las fuerzas jamás representan la única parte de la naturaleza humana. Sobre todo la parte espiritual es la que al acimut comunal le interesa, defiende, protege, ensalza. Porque sin la espiritualidad tan solo se alcanza una vida miserable. La parte del gusano que se arrastra, pero sin la opción del capullo que favorece que nazca la mariposa hermosa. Esto es la agenda ciudadana municipal transformadora. El capullo, la crisálida, la política vanguardista es el vuelo de la mariposa. Además de las cuestiones obvias para beber y comer y dormir, la finalidad misma de la vida humana es la interacción con las demás almas, la necesidad de relacionarse con otros seres humanos más allá de la tecnología, es abrir el mundo de los sentidos y la sincronía de la energía que vibra colectivamente, es la fraternidad
lo que mantiene el amor, que crea la vida en la sinergia. Es la urgencia de sintonizar con el otro lo que hace de la existencia una aventura interesante para la simbiosis de las almas enamoradas de la vida. Pero el aislamiento provocado desde marzo del 2020 tenía un objetivo estratégico: la distancia social obligada por ley, que ofrecía la solución a través de más y más Internet, mediante la opción del metaverso, es decir, vivir como avatares en el ciberespacio. ¿Se dan cuenta, amigos y amigas? Camaradas y compañeros en el camino, hermanos, seres humanos. ¿Puede el carácter humano interactuar con las demás almas en la red? ¿Puede? Los usuarios intercambian información en las redes sociales, por ejemplo, datos, imágenes y comentarios que se publican, y algunos se eliminan, censurados, bajo la tenaza de una lupa de extrañas características. Justo antes de entrar en el siglo XXI, el Internet era democrático. Se trataba de un espacio libre. Sin embargo, ya en el siglo XXI, pues no lo es para nada. Ni lo será mientras avance la inteligencia artificial y la computación cuántica. Daros cuenta que con la computación cuántica el blockchain se rompe y que los gigantescos ordenadores para la computación cuántica solo estará al alcance de algunas corporaciones y gigantes del Internet, ni siquiera para los países. Por lo tanto, olvídense de las criptomonedas. Amigos y amigas, el solitario usuario cree estar hablando con otro ser humano, pero a menudo lo hace con un robot. Los bots son más numerosos que los mismos usuarios de la red de Internet. Sí, así mismo. Ya los trolls son, bueno, el pan nuestro de cada día. La desintegración humana en la red es lenta, pero inexorable. Si la prioridad sigue siendo la tecnología, la consecuencia directa, obvia, es el enfriamiento del contacto visual, que no se puede realizar mediante una pantalla. El tacto, el rozarse la piel con la piel, no es lo mismo el sonido de una sonrisa metálica que la espontaneidad de participar de esa sonrisa e interactuar, el olor del cuerpo humano. Hay cosas que no pueden traspasarse mediante la fibra óptica o las ondas electromagnéticas. No, no se puede. Muchas horas de conexiones, cavar la tumba de nuestra alma, porque a pesar de la sensación de frenética acción, inanición es constante, dado que las partes vitales del ser humano no juegan, no conjugan, no se divierten durante la conexión. Estamos como un cuatro o tumbados en la cama, en el sofá, pero todas nuestras células no están actuando con su vitalidad, se sienten menospreciadas porque es más importante lo artificial, la tecnología, que el conjunto de la vibración del cuerpo. El contacto físico con otro ser humano activa la energía de ambos. Un individuo que se aísla voluntariamente a un remoto lugar para escribir un libro o encontrarse consigo mismo puede permanecer semanas y meses completamente solo en el sentido físico, incluso por largos años, y sin embargo, jamás sentir soledad, porque es capaz de intimar con las estrellas en la noche y beberse los rayos del sol en el amanecer, tocar esos primeros rayos con el dedo y sentir con los ojos abiertos la luz de las estrellas, abrazando a un árbol o hablándole al riachuelo que le responde con un susurro constante.
Además, el ser humano, consciente de la vitalidad de la naturaleza y su propia naturaleza, se relaciona con ideas y convicciones, revisa sus criterios y principios, analiza su actitud para repasar su conducta y comprobar que está en armonía con su propósito vital y el proyecto existencial que ha diseñado para su estancia en la Tierra. Este estadio de intimidad nunca se logra con un dispositivo electrónico entre las manos, principalmente porque el usuario se somete a la máquina, a las formas de hacer las cosas de las aplicaciones, a la ausencia de intuición y percepción, a la nula imaginación, porque el desplegable ya le da las opciones hechas, de manera que sutilmente se te está empujando en el camino decidido previamente por el algoritmo, de espaldas a tu propia alma. La estructura actual del sistema le da forma a la sociedad al determinar el modo de vida del ciudadano, pero el individuo es mucho más de lo que el sistema nos ha explicado. El ser humano dispone de tesoros inauditos que nunca se descubren en la red del Internet. Los misterios del alma humana se revelan en el diálogo íntimo, en la conversación amena sin interrupción ni distracciones. Pero los ciudadanos están muy ocupados, trabajando o entretenidos en cuestiones efímeras e insulsas. Es por ello que la Acimut Comunal pretende regresar al desarrollo del individuo que descubre su esencia genuina, su identidad, su autonomía y la potencialidad que lo caracteriza, para que la autenticidad del ciudadano sea la totalidad en sociedad, esa sociedad que se mejora a sí misma desde la base. El deseo de riqueza y fama es un valor aprendido. Perseguir la riqueza material, incluso obtenerla, no garantiza para nada ni la salud ni la felicidad. Es algo que la mayoría sabe y entiende. Entonces, ¿por qué se niega esta verdad? ¿Por qué se sigue impulsando esta carrera como caballo desbocado? Amigos y amigas, apreciados oyentes, hay que añadir que se trata de una urgencia de Occidente, de los llamados países desarrollados, donde el progreso no se ha traducido en calidad de vida, sino únicamente en comodidad material y posibilidad de satisfacer la gula y situarnos en zonas de confort que al final son prisiones. Tampoco se trata de aborrecer la riqueza material, no es el caso, no nos confundamos. Basta con evitar darle la preponderancia que marketing y publicidad imponen como norma para que los negocios de las corporaciones industriales sea mayor. El alma humana contiene cosas buenas y no entiende las cosas feas del ego, como el egoísmo y la codicia, la mentira y la violencia, la perversión y la insensibilidad. El principio, tal y como indica, es el inicio, y la manera de marcar el paso que te permite avanzar es algo que nace y crece y jamás se abandona. Sin embargo, un valor nunca es permanente. El valor es una servilleta de usar y tirar, mientras que el principio implica unidad y pertenencia a ese sentir que se transforma en palpitar constante. A lo que me refiero es a que los valores son básicamente morales y representan a distintos colectivos que pueden estar muy distantes los unos de los otros. Sin embargo, los principios tienen que ver con la ética y son atemporales y universales y funcionan para unos y otros. Es decir, esos grupos divididos por los valores no pueden descartar la conveniencia pues de los principios más fundamentales, como son la conciencia de unidad, la fraternidad, esa empatía y sinergia que deviene apoyo mutuo, ayuda recíproca, ese bien común. La soledad es intolerable para las personas
es la puerta abierta a la depresión, pero la soledad y la depresión son cuestiones aprendidas que no conforman la condición humana del ser que vibra en la quinta dimensión. Aquellos hombres y mujeres que se conectan a la naturaleza y su propia naturaleza establecen lazos y vínculos con la fuente universal. La solitud es un principio de acción que facilita el diálogo con uno mismo y el cosmos, la conexión con lo más genuino de la vida del cosmos en la Tierra. Muchas de las modernas enfermedades son resultado de la incapacidad de las personas para estar solas. Acuden al escapismo, ya sea con entretenimiento vacío de contenido que los ayuda a no pensar en su situación, o cruzando límites con la adicción a una droga, o el alcohol, o la tecnología. Angustia y ansia no se corrigen con objetos y sensaciones, se corrigen con reflexión y respiración profunda y sosegada que transmiten serenidad. Por ejemplo, el monje que cree en Dios no se siente solo en el lejano monasterio apartado de todo movimiento y experiencia. Ayuna en silencio y no habla con nadie. Igualmente el preso político, convencido de sus ideales, encerrado físicamente entre cuatro paredes, aunque injustamente encarcelado, soportará años de aislamiento y penurias, convencido que su palpitar vital es la vida adecuada, e imaginando que es libre a pesar de la prisión. Es decir, su intuición y su percepción de un existir paralelo es lo que permite ese fluir que escapa del lugar de encarcelamiento. La conexión física del cuerpo con lo espiritual del mundo que, al alcance de nuestra mano, está ofreciéndonos el genuino palpitar social, es un motivo de alegría y un desafío para la aventura de la vida en su máximo esplendor. Depende de la intensidad de nuestra vibración. El tipo de conexión que cada ciudadano elige establecer con la época en la que vive y el mundo en el que participa puede ser trivial o comprometida, pero aun cuando algunos hombres y mujeres se relacionan con la forma más baja de vibración, esto no significa que no dispongan de la totalidad de su ser para desplegarse en la comunidad. El peligro, amigos y amigas, el peligro radica en que, por ejemplo, la religión y los nacionalismos, así como otras costumbres y creencias y ismos, que hay muchos, por más que sean cuestiones absurdas en algunos casos, incluso degradantes en otros, consiguen unir a los ciudadanos en grupos de refugio a los que se adhieren para no tomar responsabilidad, para no tener que reflexionar y cuestionar. La obediencia sigue estando presente como el motivo principal de la dejadez y el abandono de los atributos naturales del individuo. Lo más degradante de nuestros tiempos es que en vez de amar la aventura y disfrutar con el juego de la vida, la mayoría de los hombres y las mujeres tienden a resignarse y se conforman con las tragedias que invaden su existencia. Se buscan compañeros para asumir la desgracia en vez de encontrar la afinidad con quienes asumen el reto de controlar su destino, que es el caso del azimut comunal, donde establecemos alianzas, estrategias a partir de la afinidad y de esa visión de conjunto que no es otra que crear juntos la sociedad que se mejora a sí mismo. Camaradas y compañeros en el camino, en cualquier civilización de la historia de nuestra especie, los seres humanos se han unido y reunido, por ejemplo, pues para sobrevivir. Han cooperado para defenderse de las inclemencias del clima y construyendo pues viviendas para protegerse. Han cooperado para
pues defenderse de los enemigos como lobos solitarios o manadas de hienas, han cooperado para producir alimentos y cazar juntos, compartiendo luego las piezas y el fuego. Pero en la actualidad, las personas colaboran con la autoridad, bendiciendo a un sistema que ofrece solamente una vida miserable a sus ciudadanos. ¿Me equivoco? ¿La radiografía? ¿Estoy faltando a la verdad? Es decir, corríjanme si me equivoco, pero todo apunta a que la respuesta es un canto a la soberanía individual. Es una causa noble la de la Acimut comunal. Hermanos, seres humanos, durante la infancia, cada uno de nosotros ha experimentado la urgencia del socorro. La ayuda llega en forma de auxilio por nuestra ingenuidad, pero sobre todo a causa de la imposibilidad física y material de cuidarnos por nosotros mismos, dado que somos pequeños y no sabemos. La posibilidad de ser abandonado en medio del peligro era una amenaza a nuestra existencia. Quizás tú no lo recuerdas, pero los niños aprenden a extender la mano en busca de apoyo. El pequeño que da sus primeros pasos se tambalea y se cae, se golpea contra el suelo y llora, reclamando a papá o mamá su presencia inmediata para rescatarlo. En la mayoría de las familias hay ese sentido de sobreprotección y se acude a levantar en brazos al niño que gime mientras es consolado. Sin embargo, ¿es saludable dejarlo llorar observando su reacción? Repito, ¿es saludable dejarlo llorar observando su reacción? En la mayoría de los casos, los niños gimotean, miran a los lados y ante la ausencia de socorro y auxilio, se impulsan y se levantan solos y caminan como si nada hubiera sucedido, avanzando con mayor seguridad sin recordar el incidente de las lágrimas. Hay que dejar a nuestra sociedad que se percate por sí misma de que yace postrada en el suelo. ¿Puede una comunidad decidida y comprometida levantarse y caminar? ¿Sería este el principio de la nueva etapa de nuestra especie en el ciclo de la Acimut comunal? ¿Qué opinas tú? El ser humano vive mejor gracias a la mutua cooperación. Vivir, sobrevivir, malvivir nunca equivale a la existencia plena. Por supuesto. Quienes malviven, concentrados en sobrevivir un día más a cualquier precio, están enfocados en el deseo de riqueza y de fama y de poder, centrados en las emociones que provienen del temperamento materialista que aleja toda expresión de lo espiritual, descartando, por lo tanto, la existencia a plenitud de facultades. Demasiados hombres y demasiadas mujeres desechan la vibración del alma humana en la sociedad. Así es imposible la cooperación en la evolución altruista. Tan solo cabe la colaboración con el sistema y la sumisión al globalismo totalitario. Sin embargo, amigos y amigas, los ciudadanos conscientes encontramos el sentido de la vida en cada gesto y actividad que desempeñamos y está desconectada del ego. La individualidad es esencial, pero el exceso de ego hace que el alma humana se encoja y se arrugue de tal manera que ya no respira, no vibra. Entonces el sistema levanta barrotes invisibles en la tierra. Somos gigantes, inmensamente grandes, cuando estamos entrelazados con la fuente universal, con la vibración en quinta dimensión, con el despliegue de nuestros dones naturales y los talentos particulares. El sistema consigue que el ciudadano se sienta poca cosa, insignificante, pero su potencialidad es la totalidad de su ser, una totalidad desconocida para la mayoría de los hombres y las mujeres del planeta. Es mentira que la dirección de la propia vida debe ser marcada por el sistema, el gobierno, la familia.
El destino lo forjamos cada uno de nosotros. Las dudas son ampliadas por la influencia externa que existe. Para eso, precisamente, restringir el diálogo interno y limitar el flujo y reflujo de la energía ciudadana. A los jóvenes se paraliza la capacidad de obrar en la etapa adulta. Por ello se hace urgente que el propósito vital de cada uno surja prematuramente en las escuelas, esas escuelas alternativas que no son los colegios de la educación obligatoria, para que el proyecto existencial sea lo que se manifiesta en la Asamblea Ciudadana Libertaria, para que la libertad sea la expresión del libre albedrío, la vida en su máximo esplendor. La naturaleza humana, mucho más que los impulsos innatos de la biología, nada que ver con los tentáculos de las formas culturales a las cuales se adapta forzosamente al pequeño ciudadano que aterriza en la cuna. Aunque fácil y rápidamente se adaptan los niños a las creencias populares y las tradiciones y las tendencias de la época, y sobre todo las modas impulsadas desde la ingeniería social, el resultado de la verdadera evolución humana está situada en el alma humana, nunca en la estructura artificial de un sistema y mucho menos en el artificio de lo virtual del ciberespacio. Hay ciertos factores fijos que, sin embargo, nunca son inmutables. Permanecen los mecanismos de poder y las leyes que garantizan a los poderes seguir diseñando el sistema según sus intereses y motivaciones. Debe aceptar el niño el modo de vida de su familia y el país que lo acoge, arraigado a la costumbre de la producción y la rentabilidad, del consumo frenético y la distribución masiva. No se trata de la única alternativa posible, pero se le educa para que se lo crea y piense que no existen otras maneras de ser y estar en el mundo. De ahí que la comunidad naranja emergiera como ecoaldea, como granjas naturales, porque en las ciudades ni se sabe plantar, ni cosechar, ni tampoco cazar. Camaradas, compañeros en el camino, hermanos, seres humanos, la disyuntiva de la decisiva década que atravesamos es precisamente el dilema que enfrenta el ser humano y la especie en su conjunto. ¿Cuál es? Me preguntaréis, ¿verdad? ¿Cuál es ese dilema? El ser humano, cuanto más consciente es de su energía y posibilidad de vibrar en la comunidad, curiosamente, se asusta, sufre un repentino miedo a la dignidad, un miedo que afecta a su voluntad, una ausencia de voluntad consciente que deriva en la pérdida de la comprensión de su autonomía y responsabilidad. Entonces, desaparece su libertad porque no hay esa vocación de libre albedrío, no está presente la confianza en uno mismo. Puede unirse al mundo en la espontaneidad del amor y la generosidad de la fraternidad, así como el desempeño creativo de la potencialidad humana. Sin embargo, una mayoría de hombres y de mujeres prefieren buscar alguna forma de falsa seguridad y de felicidad prometida por ese temperamento materialista que focaliza en el objeto y la acumulación de posesiones el sentido de la vida. Un gran número de ciudadanos se han alineado con el sistema, un sistema que destruye su integridad física y espiritual, su virtud, su ética. Aquellos seres humanos que advierten lo que realmente sucede en nuestro planeta, pues preferimos desempeñarnos desde la acimut comunal, desde la transgresión al sistema que falla porque solo beneficia a una pequeña élite y a máquinas e instituciones. Recuperamos la pureza de la democracia, tal como surgió 3 siglos atrás.
esa democracia que ya estuvo presente en la antigua Grecia, pero que durante 1000 años, a manos de la institución de la Iglesia y de la religión, todo se quedó en las puertas internas de los monasterios y así surgieron los monjes guerreros y las cruzadas para imponer a Dios y la religión en vez del sentido común, la dignidad y la fraternidad. El conflicto y la sangre prevaleció y surgió ese señorío de lo feudal para que la aristocracia permitiera luego pues que surgiera el Estado. Pero el Estado se ha corrompido y una élite que ha olvidado lo básico del amor incondicional y del alma genuina, cuya esencia es la bondad. Entonces, ¿qué hacer? En nuestro caso, Agenda Ciudadana Municipal Transformadora, recuperamos la pureza de la democracia, implantamos la política vanguardista que arrincona a la política de la vieja guardia, de manera que se humaniza la autoridad, se logra la armonía convivencial en el territorio. ¿Te apuntas?